A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Como descorrer una casa sobre el pasado. Una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago, comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Entonces la oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el párate ahí mierda, los disparos y las carreras de terror, como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres, engalanadas de gritos, del incansable iba a caer y de tantos comunicados del último minuto susurrados por el eco radial del diario de Cooperativa. Entonces la casita flacuchenta era la esquina de 3 pisos con una sola escalera vertebral que conducía al altillo. Desde ahí se podía ver la ciudad a penumbra coronada por el velo turbio de la pólvora. Era un palomar, apenas una barandilla para tender sábanas, manteles y calzoncillos que enarbolaban los manos marimbas de la loca del frente. En sus mañanas de ventanas abiertas cupleteaba el tengo miedo torero, tengo miedo que en la tarde tu risa flote. Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa construcción, un mariposuelo de cejas fruncidas que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro terremoteado de la esquina, esa bambalina sujeta únicamente por el arribismo urbano de tiempos mejores. Tantos años cerrada, tan llena de ratones, ánimas y murciélagos, que la loca desalojó implacable, plumero en mano, escoba en mano, rajando las telarañas con su energía de marica falsete, entonando a Lucho Gatica, tosiendo el bésame mucho en las nubes de polvo y cachureos que arrumbaban la cuneta. Finalmente Pedro Lemebel hace su arribo a la República de las Letras. Viene entrando. Tengo miedo torero. Patricio López, Alberto Buenas Mayol, noches. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? Aquí estamos. Patricio todavía arrastra los síntomas Del virus, podríamos haber puesto virus también. que lo tuvieron toda esta semana. La semana decisiva. La semana decisiva. Bueno, la semana, no eres el único que ha arrastrado cosas esta Sí, semana. claro. la semana donde fue golpeado por una candidata rubia. Exactamente. En fin. Chupaya. No tenga colegios, se paga caro. Patricio López. Oye, bueno, Pedro Lemebel y su primera novela, Tengo miedo torero. Digamos que Pedro Lemebel ya era un reconocido escritor cuando se publica esta novela, exactamente 2001. en el 2002. Claro, y antes él ya había escrito Incontables en el 86, ¿cierto? Crónica Urbana en el 95, Loco Afán, y De Perlas y Cicatrices. De Perlas y Cicatrices, y creo que antes también está La Esquina Rota. No, Mi ese es corazón posterior. después. Ahí. Ese es posterior. Bueno, y es que eran crónicas, y básicamente el Lemebel se hizo muy conocido como cronista y como alguien que, bueno, antes las yeguas del apocalipsis, pero luego en su rol de cronista, alguien que abrió la literatura a un espacio urbano bastante invisible hasta ese momento, que es el mundo, y que no es el mundo de los gays, no. Porque probablemente ahí dejamos a Pablo Simonetti para el mundo del gay sofisticado, Sí. y no sé qué. Lemebel se metió en el barrial, se metió en la población, se metió Las en locas. en el mundo de las El locas marica, y el o marica. la marica. Claro, y uno de estos personajes es el que protagoniza Tengo miedo torero, está la loca del frente, nunca sabemos cómo se llama, siempre es la loca del frente, que dado a su corazón generoso y sus ansias, ¿cierto? Porque es una loca de unos 40 años, le hace el favor, no como ella quisiera, pero le hace el espacio en su casa, en esta casa de esquina que describíamos, a un estudiante universitario en pleno 86, guapetón y encantador, de ojos de pestañas largas, Con toda la pinta del macho revolucionario. Claro. que empezó a hacer reuniones con sus amigos a estudiar, entre comillas,
en Lo que se el estudiaba en los Arteo. 80, fines de los 80. Lo que se estudiaba en los 80. Cómo matar al dictador. Exacto, 1 y 2. 1 y 2. Miguelitos 1. Bueno, Sí. y paralelamente tenemos en la narración, y seguramente vamos a entrar ahí, la mirada desde el dictador, También muy buena. que está muy buena, muy bien interesante. lograda. Entonces, yo me lanzo ahí con lo primero, El que dictador es... con Rombosman. y con Doña Lucía. Y Lucía. Doña qué Lucía está maravilla. espectacular acá. ¿Cómo Bueno, actúa Lucía? ¿Cómo habla Lucía? ¿Cómo cagaría Lucía toda la novela? Bueno, lo primero, la primera impresión sobre el Lemebel, yo no había leído antes al Lemebel, entonces, excepto las crónicas en el clínico, cosas así, pero un libro entero no había tenido la oportunidad y quedé... Dislocada. Claro. Sí, Lo que pasa es que Lemebel como estrella de la literatura es una cosa como de ahora. O sea, cuando uno dice que escribía desde el margen, no es una pose, no es una estrategia, era real. Las yeguas del apocalipsis ahora tienen un halo más o menos legendario, pero en su época Claro. eran bastante apestosos, lo digo. Claro, eran bastante apestosos en el sentido de que donde aparecían la institucionalidad cultural temblaba y los repudiaba. Lemebel empezó escribiendo en la Radio Tierra y luego, en esa época, el espacio más estelar al que llegó a escribir fue La Nación Domingo. Era, por cierto, un escritor que no iba a la televisión, que no estaba en los grandes círculos, y yo creo que estos datos que son como biográficos ayudan también a explicar esta construcción del margen, porque tiene que ver con el tema del frente, tiene que ver con el tema de la homosexualidad, que como decías tú, no es la homosexualidad sofisticada, viril, ABC1, que representa la Fundación Iguales, sino una homosexualidad que es mucho más radical en lo alternativo respecto a todos los cánones formales o oficiales. Pero también yo creo que hay que ponerse en el tema del 2001, porque ahora hablar del año 86, después del septiembre que acabamos de tener, es bastante fácil. Hablar del atentado a Pinochet es como normalito. Pero hacer una novela sobre el Frente Manuel Rodríguez, sobre el atentado a Pinochet, el año 86... Y desde el punto de vista de una loca. Desde el punto de vista de una loca, es un acto triple o cuádruplemente marginal, ¿no? Entonces hay Escribiendo ahí... en primera persona desde Pinochet. Exactamente. Entonces hay una militancia en el margen que uno puede encontrar en cada uno de los aspectos de este libro y que de alguna manera tienen la vocación premeditada de establecer un diálogo confrontacional o conflictivo con los discursos oficiales que paralelamente van transitando a la hora en que estos libros se publican. Ahora, solo quiero agregar a lo que tú dices, es que incluso no sabiendo esos datos y no haciendo el ejercicio de que la novela es 2001, la novela sigue siendo tremendamente eficiente. O sea, funciona como reloj, tanto en términos emotivos como en términos políticos. Y eso me parece que es súper, súper interesante. Sí, yo comparto la dislocación de Antonella. La figura performativa de Pedro Lemebel, este sujeto que irrumpía... Todavía. Y que irrumpe, pero fundamentalmente en ese momento era obviamente sorpresivo, era en un escenario cultural muy cargado de grandilocuencia, ¿ya? Aparecía este tipo destruyendo el escenario, con muy pocos amigos en el mundo literario. Uno de los amigos más importantes que lo andaba teniendo para todos lados para producir problemas, solamente era Bolaño. Cuando venía a Chile Bolaño, agarraba a Lemebel y lo llevaba por todos lados. Claro, porque Bolaño era punk, claro, o era narco, o llámalo claro, como quieras, y en eso empalmaba muy bien con Lemebel. Exactamente. Entonces, o sea, querían patear la mesa. Querían patear la mesa y literalmente llegar con Lemebel era patearla de entrada. Sí. O sea, significaba... Entonces era poner en escena todo un juego que incomodaba mucho. Por tanto, la primera impresión que tiene es que está en presencia de un autor muy poco clásico, de un autor que quiere irrumpir, que quiere producir una ruptura, que quiere producir un quiebre y que seguramente va a tener algún grado de efectismo. Nada de eso está en su literatura. Su literatura es no clásica. En esta novela, por lo menos. Es clásica, claro, por lo menos en esta novela, que es su novela fundamental, digamos. Y la primera. Claro, su literatura es clásica. Su literatura tiene muchos contenidos, obviamente, rupturistas. Clásica en el mejor sentido de la palabra. Clásica en el mejor sentido de la palabra. No conservadora. Claro, claro. Es muy rupturista en muchos aspectos, pero una literatura que funciona en la lógica, por ejemplo, de la figuración. No tiene prácticamente ningún recurso posmoderno. Prácticamente ninguno. Es muy descriptiva.
con una brillantez en la descripción, una lucidez, una capacidad de iluminar la escena notable, de mirar la escena de distintos puntos de vista. El sustantivo y el adjetivo calificativo a Lemebel le quedan perfectos. Brillante. O sea, es algo que le fluye muy naturalmente. Hay pocos autores que hemos visto acá que tengan esa capacidad y lo transforma en realidad en un sujeto que es muy difícil entonces de conciliar. De asir. Claro, esta cosa donde él claramente quiere patear la mesa en la escena y por otro lado construye esta novela bastante perfecta, con dos historias entretejidas. La historia de quien va a atentar, ¿ya? Pero una historia a partir de un margen de la historia, no la historia del atentado, sino que la historia de un tipo que usa a una loca, ¿ya? Un homosexual, la usa para poder tener metido dentro de su casa, esconder cosas, preparar la escena, llevarla al cajón del Maipo a sacar fotitos para poder sacarle fotos a la comitiva y saber a qué horas pasan y qué sé yo, y los lugares de donde se puede actuar, ¿ya? Y por otro lado, a Pinochet, ¿ya? Con Lucía, en la corriente de la conciencia de Pinochet, una cosa formidable, con todos esos pequeños detalles de dictador. Todos estos almas, el dictador, Lucía, la esposa del dictador, con comentarios de esposa de dictador fantásticos, con la loca, ¿ya? Con el guapo, el galán, que está en el límite, ¿ah? Porque él sabe con qué está jugando, sí, sabe cuál es su capital, pero además tampoco es que le esquiva mucho. La trata de princesa. Sí, y la abraza y le pega unos toqueteos y el jueguito, ese jueguito que en Chile además, y aquí hay una cosa bien interesante que plantea, ese jueguito que en Chile no es anodino, porque ese jueguito resulta que el comercio masculino en Chile es muy masculino con masculino, es muy grande. Pero además, te insisto, estamos hablando no de esta cosa más sofisticada del mundo gay contemporáneo. Estamos hablando, escrito en el 2001, o sea, lo que estoy diciendo es que este muchacho universitario que tiene una relación con ella, en donde es evidente que ella está enamorada y él no, pero uno nunca duda que la quiere mucho y que obviamente coquetea con ella y se deja querer, etcétera. No es, insisto, el tipo de mundo gay de ahora, sino él se enfrentaba con una loca de cejas depiladas, una loca que había trabajado en prostíbulo, que venía de otro mundo. Claro, espaldas anchas, mal tenida por la edad, De hecho, Pinochet los ve en un momento y Lucía ve el sombrero amarillo que andaba trayendo ella y le empieza a pedir el sombrero amarillo a Pinochet y le empieza a decir que Gonzalo, que es su estilista y que es gay, que da rememoranzas importantes respecto al mundo de la peluquería y el buen gusto en Chile. El buen gusto dictatorial de claro, Gonzalo. Un tal Gonzalo. Resulta que ella empieza a hablarle y Pinochet como que le queda dando vuelta a la escena, pero no sabe muy bien por qué. De repente, acostado, mientras escucha las marchas de Radetzky, ¿ya? Se da cuenta que era un homosexual. Y se desespera, ¿ya? Y hace un gran escándalo. Dice, no puede ser, pongan vigilantes, no puede ser que en los montes, mientras voy pasando, hayan homosexuales, digamos, festejando de hecho, él le encanta la escena tanto, que cuando va en el auto dice... ¿Qué sería entretenido tener una mantita aquí, ponerse aquí un rato? Bucólico, claro. Así, claro. Por supuesto no me dejaría nadie de estos, qué sé yo, que están siempre pensando, en fin, en los atentados y bla, bla, bla. Ahora, otro que tampoco tiene nombre, ¿eh? ¿Quién? El dictador. El dictador, claro. No. Todos sabemos quién es. La señora Lucía tiene nombre. La señora Lucía tiene nombre. Pero él no tiene nombre, él es el dictador. Es que yo creo que capta muy bien esa alma. Bueno, vamos a volver ahí porque hay varias cosas súper interesantes con ese cruce, porque el dictador es un narrador también acá, que por supuesto ocupa menos espacio literario. Y no es un narrador omnisciente porque sabe todo lo que hace todos. No hay uno se mueve una hoja sin que sepa. Tal cual. Pero antes vamos a ir con música. Patricio López. Vamos a ir a escuchar, en un acto de originalidad y a propósito de nos costó caleta. De fascismo y parafernalia, en fin. Lola Flores. Hablando de la faraona. La faraona. Tengo miedo, torero. Traje de luces y negra montera,
Tarde de toro, la plaza reverbera, cuando se mezclan sol y mantilla, salen al ruedo las piezas cuadrillas. Ágil y airosa, la música suena, cruje transida, tardo la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento una ansia feliz, y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Ay, pero cuando, torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, déjale, oh torero. ¡Olé, torero! Solo en la plaza tu arte campea, nadie en el ruedo te gana la pelea. Borda tu capa de grana y oro, mil maravillas delante del toro. Y en tu muleta de raso florecen rosas de sangre que a cada lance crecen. Y cuando al entra a matar, ay, la gente se pone a gritar. Yo solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, ay, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, te jaleo, torero. ¡Hola, torero! ¿Cómo se me ve este chapón, Richie? Augusto, me lo mandó Gonzalo de las Canarias. ¿Viste que este chiquillo es cariñoso? Imagínate que entre todos sus trámites en ese encuentro de estilistas donde fue invitado se acordó de mí. Porque yo se lo encargué amarillo oro como se usan allá. Le dije, Gonza, si ves un sombrero de ala ancha parecido al que usa la princesa Margarita en esa revista, mándamelo, valga lo que valga. Que Augusto aquí en Chile te dará la plata. ¿Y viste que no se olvidó? ¿Viste que es buena persona? Y no pongas esa cara de amarrete pensando que costó un dineral. Apenas $500, una ganga. Una baratura comparado con la fortuna que tú gastas en los fierros mohosos de tu colección de armas. Y yo no te digo nada. Nunca te he dicho que esas chatarras me ensucian el papel documental. Nunca te recriminé por esa pistola de Hitler que tú querías comprar en Madrid cuando fuimos al funeral de Franco. Imagínate pagar $30.000 por un cachureo así. Además, ni siquiera tenías la seguridad de que era auténtica. Y si no fuera porque yo te di el pellizcón en el brazo, si no fuera porque yo me di cuenta que esos falsificadores tenían un canasto de pistolas bajo el mesón, tú caes redondo como gringo tonto con esos españoles ladrones. Yo creo que te vieron la cara de chileno o te reconocieron por las fotos de los diarios, porque nunca vi tantos fotógrafos y tanta gente verdaderamente aristócrata como en el entierro del general Franco. Nunca, pues, Augusto, jamás tuvimos la oportunidad de codearnos con la realeza, porque no me vas a decir que tus amigotes generales del club militar son gente fina, menos sus mujeres que se visten como empleados domésticas en día domingo, con esos trajecitos 2 piezas de liquidación de Falabella, o esas patitas floreadas sin gracia como sacadas de la pérgola de las flores. No me digas que no te han dado cuenta cómo se visten, cómo me miran, cómo me saludan haciéndome la pata, cómo tocan las telas de mi traje diciendo qué elegante es usted, señora Lucy, qué bien que le queda esta seda tan exquisita, cuando yo sé que en el fondo se las come la envidia. Y no me mires así, como diciendo que soy una vieja peladora. Por algo te casaste conmigo, ¿no? Por algo. Por algo. Está. ¿Por qué se casó con ella? La señora Lucy. Bueno, como tú decías, en el discurso interior del personaje está ese tema. Está el tema. Es bien interesante, porque yo pensaba en la realidad. En la realidad, Lucía estaba de cumpleaños el 11 de diciembre. Está de cumpleaños todavía. Y él puso las elecciones el 11 de diciembre. Para hacerle un regalo a Lucía. Pero después se murió un 11 de diciembre. Para hacerle un regalo a Lucía. O sea, sí, pues.
de verdad es como... No, y además es el día de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, también es el 11 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Por qué? Ahora la relación ahí, porque yo creo que ahí hay una película. Doña Lucía es de verdad de película. Es que ahí hay otro dato, porque la figura de Pinochet era tan potente, ha sido tan potente que durante mucho tiempo la figura de Lucía fue efectivamente una figura alterna, digamos, o subalterna, que no tenía mayor peso, pero en el último tiempo ha empezado a haber más investigación sobre Lucía. De hecho hay una novela muy buena de Patricia Lutz y de ¿La Mónica Echeverría? De la Mónica Echeverría, Insaciable, sí. Donde muestra a este matrimonio, pero desde el punto de vista de Lucía. Hoy deberíamos leer eso. Y explica buena parte de los comportamientos a lo largo de su vida de Pinochet por esta ambición insaciable de poder que tiene Lucía Iriart. Entonces también ahí hay un gesto que es interesante, porque en una época en la que la mirada no estaba tan volcada a Lucía, salvo lo obvio, ¿no? Que es que todo el mundo conoce que era la esposa del dictador, aquí la presentan, y presenta esta interioridad bastante maldita, incluso más maldita de alma que Augusto José Ramón, que ya es bastante, Hay que pensar que Pinochet además hasta el último día era militar constitucionalista, está del bando de los democráticos, y algo lo hizo cambiar. Por eso te digo que ella es una película, porque de verdad yo creo que... Y ella siempre lo hostigó mucho, porque ella venía de mejor familia. Y le decía, mira, Augusto, claro, lo que pasa es que tú eres un mediocre, porque... Entonces, esta cosa de bueno, nunca vas a... No quieres surgir, eres... De punzar. Claro, Pinochet era un abocado. Eso es. Era un abocado, y por algunos mecanismos, dentro de los cuales seguramente está el de Lucía Iriart, y habría que profundizar en qué porcentaje, ¿no? Transformó a ese abocado en un resentido, en un activo, y por lo tanto una de las formas de interpretar la hazaña con la que él se comportó luego del golpe es bajo el parámetro de la venganza, ¿no? Se rebeló y finalmente terminó atentando con gente que durante toda su trayectoria había sido más brillante, más admirable, más sólido que lo que había sido él como militar, que era un militar bastante mediocre. Ahora, lo que a mí me parece notable es la posibilidad de desmitificar mitificando, que creo que es un poco lo que hace el MBL aquí, aunque hay una escena que yo quedé como con gusto a poco porque pensaba que podría haber sido tan radical. ¿Cuál? Lo que pasa es que, bueno, esta escena que describía Alberto, de cuando él ve a esta pareja homosexual, se da cuenta que son homosexuales cuando están en la casa en Cajón del Maipo, y se da cuenta también que el soldadito que lo está atendiendo también era un poco afeminado, sí. Y no sé qué, y bueno, y en la novela lo que hace es obligar a que lo echen, ¿cierto? Sí. Porque lo encuentra muy afeminado y no puede ser que estemos aceptando maricones en el ejército, que van a contaminar a todos y no sé qué, y al final ¿Y vos? ¿No? Claro, ese es el peor. Sí. ¿Se acuerdan cuando habló de los alemanes? ¿Aquí? ¿O él? No, eran chascones, sindicalistas y marihuaneros, cuando habló del ejército alemán, ¿no? Ah, claro. Pero yo pensaba en la posibilidad que tiene el escritor. ¿Y qué hubiera pasado si Lemebel transforma a Pinochet en homosexual? Así como belleza americana. Claro, que aquí, por ejemplo, en vez de echar al soldadito, se lo lleva al rincón. ¡Oh! ¿Cachai? O sea, pensaban en... Al patio de los naranjos. Pensaban en el pastito ahí. Claro, pensando en de nuevo en la... Y los cañones. En los cañones. En la escuela, cuando yo estudié el periodismo, que ahora es la fecha, ahí había un patio de los cañones. Sí, que nadie haya pasado por ahí, se acuerda. En fin. Bueno, me parece súper interesante de nuevo porque esta imagen que nosotros, por ejemplo, discutíamos sobre Lucía es una imagen que está cruzada con la imaginería, o sea, es algo que nosotros creemos que podría haber sido, los hechos son X, pero nosotros estamos poniéndole bueno, es lo que hace la historia finalmente, poniéndole una argumentación respecto a por qué esos hechos fueron como tal y quién era ella y no sé qué. Entonces, me parece tan entretenido esta cuestión de decir, esta es la imagen, a propósito de lo que discutíamos el martes de El Tío y la película sobre Jaime Guzmán, de cómo a través de la creación artística
se puede desmitificar y al mismo tiempo construir otras figuras que se cruzan con las figuras históricas, y en nuestra cabeza se cruzan con las figuras históricas. Oh, sí. Ya imaginé la escena de el tío con Augusto ya, y fue como... Bueno, en la película, en El tío, hay una escena donde Jaime Guzmán cocina para Pinochet. Oye, pero eso el poder no lo tolera. ¿Se acuerdan cuando este artista plástico Dávila hizo un cuadro con el Simón Bolívar con una pechuga al aire? Era como la ofensa más... Y lo que pasó con Arturo Prat también, po. Claro, porque los héroes tienen que ser heterosexuales, ¿no? Pero bueno, hubiera sido interesante. Pero, o sea, pienso que las posibilidades... Podríamos empezar a especular, por ejemplo, Augusto con José Toribio. Claro. O Mendocita con... No, prefiero no tener ninguna de esas imágenes. ¿Es cierto que no estás tomado, José Toribio? No, sí, es mi mandíbula, ¿no? Es un problema. Mendocita, es cierto que tú eres muy servicial. En fin. Bueno. Pero con Lee, ahí sí que... Ahí sí que no. Bueno, ¿vamos con música? Vamos con música. Hay una canción que un ayudante de investigación mío que cantaba muy bien, le gustaba cantar con una variante que decía "conmigo en la distancia". Que además se fue al país de los boleros. Claro, que se fue al país de los boleros. Es que eres muy histérico, entonces obviamente "conmigo en la distancia" reflejaba perfectamente su histeria. Siempre caminaba y su yo estaba a un par de metros distante de él mismo. Pero esta canción tiene un momento originario que se llama "Contigo en la distancia", que aparece varias veces en el libro. Porque está lleno de letras de boleros, de canciones antiguas, de rancheras. Porque a ella le gusta. Y porque además está Cooperativa funcionando. Sí, pues. Cooperativa, la que no ha cambiado la música desde entonces. No. Oye, ni a Sergio Campos. Ni a Sergio Campos. ¿Cuánto le pagó la Cooperativa al MB? Al MB, sí. En todo caso. Sí. No creo, porque además la Cooperativa está en los 80, están los archivos del Cardenal, es como el sí, es como la banda sonora de la dictadura. Radio Cooperativa, entonces, se escuchaba la música, y entonces hay "Contigo en la distancia", pero vamos a una versión de alguien que vino en los 80 muchas veces a Superman. Chile. No. ¿Quién? Diango. Diango. Por favor. Vamos a escuchar. Maestro. No existe momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, y a nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Well, if you ever plan to go to West. De tanto escuchar transmisiones sobre ese tema había logrado sensibilizarse, emocionarse hasta vidriar sus ojos, escuchando los testimonios de esas señoras a quienes les habían arrebatado el marido o a un hijo o a algún familiar en la noche espesa de la dictadura. Ahora se atrevía a decir dictadura y no gobierno militar, como lo llamaba la Lupe, esa loca tan miliquera, tan de derecha y no tiene dónde caerse muerta. Por eso prefería no discutir de política con ese maricón hueco hasta la cabeza. Y por lo mismo la despistaba, o le cambiaba el tema cuando insistía en preguntarle por Carlos. ¿Y qué apellido tiene? ¿Y dónde vive? ¿Y en qué universidad estudia? ¿Y tiene hermanos? Ay, niña, ni que estuvieras caliente con el cabro, le contestaba iracunda para que se cansara de preguntar. Pero al rato seguía la cargante. ¿Y cómo lo conociste? Porque tú por la universidad pasaste por el frente. Sí, por eso me llama la loca del frente, estúpida, le refregó en la cara. ¿Y de qué frente? Agregó la Lupe con su inocencia de Reno Pascual. No va a ser del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pues niña, me llamaría Tania la guerrillera y te pondría una bomba en el culo para que no preguntaras más. Qué coliza tan sapo, pero era tontorrona la Lupe. Por eso se creía de derecha, no tenía idea de que era ser de derecha. Por decirlo, daba distinción. Era elegante ser de derecha y pronunciarlo fuerte con la mandíbula caída en medio de todas esas locas cabezas de papa que se iban a la disco. Porque de todas no se hace una, todas son iguales y viven pendientes del corte de pelo, del cinturón, de la polerita que se van a poner el sábado para ir a sangolotearse a la disco donde se manosean y atracan entre ellas como los gays de Estados Unidos. Porque esas tontas no saben lo que es un hombre, nunca han tenido un macho con olor a huevas y sobaco que les dé vuelta el hoyo a cachas. Así nomás, wow. La loca del frente. El momento. La loca politizada. Ahí es donde yo creo que está el poder del MBL probablemente aquí y también en sus crónicas por las referencias que tengo, que es la mezcla de la loca politizada, sí. Literalmente. Pero es que además, a propósito de lo que ustedes decían de Simonetti, el tema de la disidencia sexual es un espacio que está en disputa. Y precisamente uno de los discursos recurrentes del MBL es poner en cuestión esta idea de que se puede ser homosexual por un lado y no tener una postura crítica respecto a otros fenómenos de la sociedad, porque lo que plantea vendría a ser resumido más o menos así, como que, bueno, los homosexuales en una sociedad como esta estamos excluidos, por lo tanto no hay que reflexionar solamente sobre nuestra condición sexual, sino también en general sobre el fenómeno de la exclusión. Y al plantearlo de ese modo, indudablemente, y especialmente en un contexto de ignorancia, ser homosexual y pobre y al mismo tiempo ser pinochetista, o ser partidario de una dictadura militar, como que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que hace el MBL con este gesto es poner en ridículo también esa ignorancia o esa pichanga en la cabeza, por decirlo de alguna manera. Oye, hay un... No, dale. No, es que resulta que estamos en el tercer bloque. Sí. Entonces yo quiero hacer, hacer el homenaje correspondiente, que esta semana es un poco más importante de señalar con más precisión. Resulta que Librería Clepsidra, ¿ya? Nuestra querida Librería Clepsidra, Solidaridad amiga, que permite la existencia no solo de este programa, sino de muchas otras personas y sus almas, ¿ya? Librería Clepsidra está no solamente en José Pedro Alessandri 94, donde siempre señalamos, en Macul con Irarrázaval, sino que además está en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Y debemos decir que está en el stand C27. Para que la busque. Para que parta por ahí y termine ahí, ¿no? Y es muy importante, van a estar con sellos como Plácido Valdés, Nueva Visión, dedicado a filosofía, ciencias sociales, psicología, Magisterio, en pedagogía, Godot, ensayo y literatura, Everest y Panamericana, con libros infantiles, y además hubo una especial dedicación, nos cuenta Omar Sarraz, para atraer títulos difíciles de encontrar normalmente, importados directamente por Clepsidra desde España. Y por tanto, y esto además de los títulos
normales, convencionales, que usted en cualquier librería puede encontrar. Pero es que esa es la gracia, porque en Clepsidra uno no encuentra solo lo que está en todas las librerías, sino todo lo demás. Exactamente. Porque viste que en la feria después igual es un poco latoso, que uno Que anda uno como en todos los stands se encuentran los mismos libros. Sí. No le va a pasar eso si va al stand de Clepsidra. Vaya a Clepsidra. Así que ya lo sabe. Stand C27 en la Feria del Libro de Santiago, de la Estación Mapocho. Y si usted de parte de la República de las Letras, además, recibirá una sonrisa de vuelta. Así es. Dígale, lo hace Sí. tan feliz a Alomar cuando le dice Así que es. escucha la República. Dígale cosas de nosotros. Dígalo delante de ella. Dígale cosas de nosotros y diga lo peor que pueda. Sí, eso. Sí, No dígalo importa, también. no importa. Oye, pero eso no quiere decir que Clepsidra en Macul está cerrada. No, Macul 94 ahí al pie del cañón. Como siempre. Claro, con todos los libros habidos y por haber. Como este. ¿Cómo es? Este viene de Clepsidra. Sí. Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero, nuestro invitado literario Sí. de hoy. Ahora lánzate, Patricio. Es que quería leer un parrafito precisamente para completar esta idea de la ridiculez que supone ser homosexual, pobre y apoyar una dictadura militar de derecha neoliberal, ¿no? En la voz del propio dictador, que va ahí con su chofer conversando, ¿no? Dice: corte eso, que en este país de lauchas nadie se atrevería a cruzarse en mi camino. Nadie que yo conozca, pensó, menos ese Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que son puros estudiantes que juegan a ser guerrilleros. Son puros cabros maricones que tiran piedras, cantan canciones de Violeta Parra y leen poesías. Mire qué hombrecitos, chiquillos pollerudos que recitan poemas de amor y metralleta. Yo odio la poesía, como le dije a esa periodista hueón que me preguntó si leía Neruda. ¿Escribió alguna vez un poema? Me dijo el imbécil. ¿Quiere que le diga una cosa? Odio las poesías. Ni leerlas, ni escucharlas, ni escribirlas, ni nada. ¿Cómo se le ocurre preguntarme semejante huevada? Lo único que le faltó era preguntarme si yo bailaba ballet. Y a ese Neruda, que por suerte estiró la pata el 73, yo lo habría mandado al servicio militar para que aprendiera a pensar como hombre. ¿Qué hubiera sido de este país con un poeta comunista de presidente? Y pensar que tuve que aplaudirlo en el Estadio Nacional el 72 cuando los suecos le dieron el Nobel. O sea, leer poesía es de maricones, en resumen, ¿no? En resumen. Eso es bastante claro. Y de revolucionario. ¿Viste? Eres un revolucionario. Claro. Sí. Claro. En fin. Pero siempre supimos las dos cosas. Las dos cosas. Sí, bueno. Oye, vamos a... Mantuvimos el suspenso, ¿no? Mantuvimos Sí. sí. Vamos a ir a escuchar J.J. Johansson, que nos ha estado acompañando durante el programa, fondeando con un disco estupendo del 98 que se llama Tattoo. Y vamos a escuchar una canción que yo estuve leyendo acompañada con J.J. Johansson mientras leía. Esta era mi banda sonora mientras leía Lemebel. Even in the Darkest Hour.
But now when you're going loco, I'm left with my losing cause. Even in the darkest hour, when the world is fast asleep, I sit by a candlelight with memories. When the wind was so cold, I used to hold you, baby, hold. Like to hold you in my arms, just like before. La vida era tan simple y tan estúpida al mismo tiempo. Ese panel de ciudad en 180 grados era la escenografía en cinerama para un necio final. ¿Cómo le hubiera gustado llorar en ese momento, sentir el celofán tibio de las lágrimas en un velo sucio cayendo como un blando y lluvioso telón sobre la ciudad también sucia? ¿Cómo le hubiera gustado que toda su enjaulada pena rodara fuera de ella en al menos una gota de amargura? Sería más fácil partir dejando quizás un pequeño charco de llanto, una mínima poza de aguada tristeza que ninguna CNI pudiera identificar, porque las lágrimas de las locas no tenían identificación, ni color, ni sabor, ni regaban ningún jardín de ilusiones. Las lágrimas de una loca guacha como ella nunca verían la luz, nunca serían mundos húmedos que recogieran pañuelos secantes de páginas literarias. Las lágrimas de las locas siempre parecerían fingidas, lágrimas de utilería, llantos de payasos, lágrimas crespas, actuadas por la cosmética de la chiflada emoción. La ciudad a sus pies se aclaraba relumbrona en los pespuntes del tímido sol. Esa malla de oro se iba esparciendo por el oleaje de techumbres cacareadas de miseria. La lluvia del reciente invierno había lavado las superficies de zinc donde refulgía ese oreado calor. Desde arriba divisó el auto doblar la esquina y luego detenerse sin ruido frente a la casa. Es hora de partir, nena, se recitó a sí mismo, tirándole un beso al ayer que evaporaba su adiós en el herido remanso del amor viejo. Pedro de Mebel, Tengo miedo torero, y mientras ustedes escuchaban a J.J. Johansen, nosotros conversábamos acerca de... Hay un avioncito que se llama J.J. Sí, yo sé. El hermano avión de Kevin. Con una amiga me decía eso, préstame el disco del avioncito. Bueno, hablábamos de la pluma del Mebel, que es una cuestión realmente impresionante porque... No el plumaje. No el plumaje. La pluma. Que también, ustedes ven Loco Afán, pueden ver la portada, que está llena de plumas. Que son plumas distintas a la portada de los libros de Pamela Giles, por ejemplo. Por cierto. Claro. Pero la manera de escribir del Mebel es una cosa que a mí me impresionó mucho por esta mezcla tan eficiente, tan fluida, decía Alberto, de el adjetivo perfecto, de el uso de palabras inusuales, pero que aquí quedan muy bien, no quedan como rebuscadas, no quedan como barrocas, y están mezcladas en la misma frase con un garabato de alto calibre, con una descripción sexual, y no hacen ruido, ni lo uno ni lo otro. Y fíjate que a pesar de que no parecen palabras como excéntricas, sí lo son. Sí, po. O sea, hay una paradoja, ¿no? Es como un barroco que fluye, ¿no? Una cosa extraña. Como cuando dice, por ejemplo, pensándolo mejor, no tenía que darle ninguna explicación a esa vieja de mierda, tan fufurufa, tan teñida de plateado, mandoneándolo por la sangre del mantel, como si ella fuera una china a su servicio. Bueno, palabras como esa aparecen permanentemente en el libro, pero como tú decías muy bien, es como si transitaran por el río, no establecen resistencia ni nada por el estilo, y ahí es donde queda puesta, ¿no? una brillantez del Mebel que yo decía mientras escuchábamos la canción. Indudablemente todos los recursos literarios se trabajan, pero aquí indudablemente hay un don, ¿no? Hay algo que es muy particular, y como decía muy bien Alberto,
creo que lo hemos visto pocas veces o nunca, ese nivel de fluidez en la descripción. Y claro, esta es una virtud que la trajo del mundo cronista. Y también tiene que ver con lo que favorece mucho además la escena con contenido erótico, cuya gran gracia del erotismo es justamente esta sensación de que la pérdida de los límites de los objetos, o sea, los objetos cuando se deforman y uno siente que trasunta uno tras otro y sobrepasa los objetos de un momento a otro, yo creo que se produce un efecto muy potente. Por ejemplo, tengo aquí una escena semi-erótica, bueno, erótica, pero en realidad es media rara, digamos. Es rara porque él duerme. Él duerme. Carlos roncaba profundamente por los fuelles ventoleros de su boca abierta. Una de sus piernas se estiraba en el arqueo leve del reposo y la otra, colgando del diván, ofrecía el epicentro abultado de su paquetón tenso por el brillo del cierre de Claire a medio abrir, a medio descorrer en ese ojal ribeteado por los dientes de bronce del Marruecos, donde se podía ver la pretina elástica de un calzoncillo coronado por los rizos negros de la pendejada varonil. Solo un pequeño fragmento de estómago latía apretado por la hebilla del cinturón, una mínima isla de piel sombreada por el matorral del pubis en el mar cobalto del trapeado blue jean. Tuvo que sentarse ahogada por el éxtasis de la escena. Tuvo que tomar aire para no sucumbir al vacío del desmayo frente a esa estética erotizada por la embriaguez. Allí estaba, desprotegido, pavorosamente expuesto en su dulce letargo infantil, ese cuerpo amado, esa carne inalcanzable tantas veces esfumándose en la vigilia de su arrebato amoroso. Ahí lo tenía, al alcance de la mano, para su entera contemplación, para recorrerlo centímetro a centímetro con sus ojos de vieja oruga reptando sedosa por el nervio aceituno del cuello plegado como una cinta. Y la escena termina con un final feliz, donde él, en medio del sueño, sin tener conciencia de nada, ¿ya? Experimenta, ¿ya? Y ella lo devuelve a la normalidad después. Sí, ni ella lo deja tener. Simplemente se dirige al país y luego devuelve la oruga atómica a este lugar con un lenguaje que esa floritura, no sé, yo creo que Pedro Lemebel es como la versión sensible de Pavlovich. O sea, lo mataste. Pero en el mar cobalto del drapeado blue jean. O sea, eso es... Claro, podríamos ponerlo en un despacho desde Afganistán. Ahí estaba, desprotegido, pavorosamente expuesto en su dulce letargo infantil. O sea... Pero además también porque está hablando desde un lugar, o sea, él habla desde la loca del frente. Y la loca del frente también es tremendamente culta, pero es otro tipo de culta. Es culta en el mundo del bolero, que digamos que tiene un gran uso de las palabras. Pero volvamos a eso. O sea, el mundo del bolero es un mundo que se ha prestigiado ahora. También hasta cierto momento era más o menos flight que te gustaran los boleros. Ya, pero lo que voy es que hace sentido en términos de construcción, porque esta floritura de la que habla Alberto y que leyó, en el libro también está justificado porque está en la cabeza del personaje. Porque es un personaje que canta boleros todo el día, es un personaje que, a pesar de su muy precario origen y su muy precario presente también, tiene un mundo interno hiperdesarrollado, pero por el espacio del romanticismo. Del y melodrama. Ella es una diva, o sea, le hace unas escenas a él y una cosa Sí. que... Hace unos shows. Uy, pero Es súper teatral. Bueno, los shows. Entretenido, así como... Igual, si hubieran ido a Cuba. Sí, qué buena. Qué bonito final, qué bonito final. Imaginárselo, ¿no? Qué buena esa caminando Pero por La Habana. yo le vieja, gritaba, por el malecón. Playa Girón. Sí, pero yo Playa Girón. porque al final en el libro, si ustedes no lo leyeron, bueno, es el atentado, todos tienen que huir, incluyendo a ella, que la sacan de su casa, y él le dice, yo me voy a Cuba, vente conmigo. Y ella le dice, corazón, usted si no me quiso aquí no me va a querer allá. Y yo le gritaba, no, Cuba no es un buen lugar para ti, no te van a tratar bien en Cuba. No, pero realmente estas escenas tan discordantes de esta manipulación masculina con este amor homosexual versus la escena de la relación de pareja sin nada de amor, por cierto, entre Pinochet y Lucía, ¿ya? Estos cuatro personajes sintetizados brillantemente, donde hay una mirada del atentado que es brillante. O sea, mirar el atentado con ese lente
con esa distancia, con esa capacidad para no entrar en el panfleto, para no... Porque no es ni historia ni periodismo, ¿no? Que es el modo en el que habitualmente hemos recibido ese relato. Pero además desde adentro también, o sea, vemos el atentado desde Pinochet. Sí. Entonces Pinochet que se tira al suelo, que se caga de miedo literalmente, Claro. ¿cierto? Que En esos segundos antes de que apareciera la Virgen. La Virgencita, Que la historia de la quedara ahí Virgen, que dibujada en el ¿Se acuerdan que el auto? auto estuvo expuesto con la Virgen? ¿Y se acuerdan que el auto después lo compró Margas? Javier Margas compró el auto. Compró qué el lindo. auto. Tal vez puso un motel adentro, no lo sé. a lo mejor en una de las habitaciones temáticas, Estuvo Lemebel. la habitación del atentado. Estuvo Lemebel ahí, quizás. Para quienes no sepan quién es Javier Margas, porque las nuevas generaciones pueden Tal no vez, saberlo, no lo saben. busquen en Wikipedia. Ahí aparece su bibliografía completa. Un jugador, bueno, Pero En fin. incluyendo fútbol y moteles, dice muy tú. técnico, muy técnico. Muy técnico, un crack. Un crack. Sí. Bueno, en pocas palabras, Lemebel, Sí. imperdible. Sí. Sí, extraordinario. A mí me pareció muy notable para mí, porque yo, que soy muy malo para la literatura chilena, debo decirlo, estoy lleno de prejuicios al respecto, y algunos posjuicios, pero no hay tantos porque me bastaron los primeros posjuicios para armarme los prejuicios. Lemebel me sorprendió poderosísimamente. Tú tampoco habías leído Lemebel. Yo había leído lo mismo que tú, las crónicas, me parecía un tipo muy interesante, pero demasiado rebuscadamente incisivo, ¿ya? Odioso porque odioso, sí. claro, y Pero yo ese que es de soy ahora. un hombre de paz. Bueno, Yo que soy un demócrata cristiano. No, pero es sentía que no- habitualmente las crónicas de Lemebel hablan de sus vivencias, y sus vivencias pueden llegar a ser bastante odiosas, ¿no? Por ejemplo, de cuando va a hacer una lectura a un festival, a alguna parte, y hace un escándalo. Sí. Y ese tipo de cosas eventualmente se pueden transformar en crónicas. Pero esto es distinto. No, súper logrado el salto. Además que igual me imagino que tiene que haber sido un parto el haber pasado de la crónica al formato de la novela. Pero no se nota, o sea, Y esta que- cuestión sí, fluye muy bien, muy bien. estupendamente. Así que si no lo ha leído, les invitamos a que por lo menos intenten Tengo Miedo Torero, que está muy bien como crónica de país, de ambiente y de imaginario. Así es. Tengo miedo torero. Yo igual tuve miedo ¿Tuviste miedo? todo el rato. ¿De Lola Flores? Tuve. De ¿Qué la más? Faraona. Sí. Bueno, tenemos que empezar a despedirnos recordándoles que está nuestro grupo en Facebook, donde recibimos todo tipo de saludos, quejas, descargos, últimamente también. Y ahí están. Están los podcasts también, el link a los podcasts que ahora están en iVoox. Y está nuestro blog, que a veces se queda un poco dormido, pero bueno. Pero la siempre próxima despierta. semana que vamos a leer, ¿No íbamos a leer a Henkel? Íbamos a leer ¿Hitler? ¿Henkel? novela negra. ¿Hanke? Margarita Hanke. ¿Danesa puede ser? Tienes razón, pero lo tenemos ya. Sí, pues lo tenemos. ¿Lo tenemos? Sí, y están No, en ¿lo Clepsidra, tenemos? esperando por nosotros. Yo me acuerdo que llegaron a Clepsidra. Margarita Hanke. ¿Quieres que lo Michael ¿quieres que lo Laudrup. busque rápidamente? ¿Tenemos un minuto? Mientras tanto, ustedes pueden ir Rellenen. a Clepsidra a preguntar por los libros que hemos leído en la República de las Letras. Oye, igual deberíamos hacer Alice Munro, ¿ah? Sí, po. Eso viene. Sí, No, oye, todavía, sí. todavía nos debemos varias noveles. Y nos falta féminas. Moyán. Todavía Nos falta Moyán, Arturo Moyán Es que- Grau. es que No hemos leído es que son a todos muy- Doris Lessing. a Doris Lessing, ni tampoco hemos leído a la de Beloved. ¿Cómo se llama? Yo tengo varios libros de ella, pero tampoco los he leído. Bueno, no importa. Allá. Florian Henkel. Eso. Florian Henkel. Estamos hablando de la vida de los otros. Ese era, ¿no? Por ahí. Pero la vida de los otros que no es la la película alemana. No, si dejamos ahí una novela separada en el No Clepsidra. importa eso. Les Vamos a leer, avisaremos, vamos a les leer algo de avisaremos. Dinamarca o de algún otro país de África. Gente rubia. Sí, claro. Gente rubia. Eso. Claro, Ya. gente Eso es linda, lo que gente importa. linda. Eso. Vamos. Claro, los rubios se despiden. Les avisamos. Claro. Nos vamos. Gracias, Cami, eres lo máximo. Te queremos bien. Ustedes que tengan una excelente noche de sábado y nos encontramos la próxima semana o el martes si quieren sintonizarnos a las 5 en el tiempo recobrado. Somos los mismos locos. Bueno, todavía tenemos 9 candidatos presidenciales. Vamos a ver si... Yo creo que están desapareciendo. Mira cómo se arrastran hacia la La papeleta. extinción. Nos vamos. Chao. Esa es la casa. Los de amigos verdad. del barrio pueden desaparecer. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. En route